Semblanzas de un padre. Partiendo de este tema vamos a conocer las diferentes semblanzas de un padre, conociendo que estamos enfrentando criterios muy diversos acerca del padre, porque estamos viviendo en una era que se llama la posmodernidad. Este es un asunto social donde todo está siendo afectado. En esta época ya no hay valores estables, virtudes estables. Todo depende con cuál es el fin. No depende si es justo o injusto, con tal que tenga buen propósito. No hay verdades absolutas, por eso también entonces la familia no es una verdad absoluta, sino que hay mucha variedad de familias. Entonces, ¿cómo podemos conocer el perfil de un padre en este tiempo? Partiendo de aquí, vamos a ver algunas semblanzas. Primero está el padre biológico, que ahí está diciendo que gobierne bien su casa, su familia, y que tenga a sus hijos en sujeción. Si tienen el mismo texto, el capítulo, el versículo 12 también nos habla. El versículo 12, miren, dice: los diáconos que sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y ahí dice sus casas, no dice su casa. Entonces hay diferentes semblanzas de un padre, ¿no? Aquí lo que vemos es que está hablando de los diáconos, que son los servidores en la iglesia. Por lo tanto, deben tener una calidad de vida familiar diferente. Y entonces esa persona va a poder servir al Señor y servir a sus prójimos porque su vida familiar está ordenada. ¿Qué encontramos en este padre biológico? Que él tiene una visión positiva de su familia. El versículo 4, 1 Timoteo 3:4, cuando nos dice que tenga a sus hijos en sujeción, pero luego dice con toda honestidad. Eso le toca a él. Tener a sus hijos en sujeción no significa que va a ser un comandante, un capitán, y en su casa desarrolla la vida militar. Él habla y todos obedecen. Eso no significa imponer autoridad. Así en la vida militar ahí no se puede cuestionar nada. Si alguien te dice que te ordena algo, tienes que obedecer sí o sí. Pero en cambio en la vida familiar, ¿cómo se gana esa autoridad? Cuando dice ahí, cuando procede con honestidad. Eso significa que tiene un pensamiento honesto sobre la familia. Eso es, no tiene un pensamiento distorsionado de lo que es familia. ¿Y desde dónde comienza? Desde la formación, cuando forma una familia para un propósito. No es formada una familia por accidente o por el arranque de sus pasiones desordenadas, sino forma familia con propósito. En la edad adecuada, dice ese joven, dice, voy a formar mi familia porque ya tengo capacidad de poder llevar adelante una familia. Eso es ser honesto consigo mismo. Y por eso entonces sus hijos van a vivir en esa sujeción. O sea, la autoridad no se gana solamente ordenando, siendo drásticos, castigando duro, ¿no? Sino con el ejemplo, cómo uno está viviendo como papá en la familia, ¿no? En verdad ese padre no parece formado, no aparece de la nada, ya es un padre con todas las virtudes, sino que se forma en la experiencia diaria con sus hijos. Eso es. Porque aun cuando están haciendo esfuerzos ahora varias instituciones, generalmente los padres llegan a tener sus hijos sin instrucciones, no tienen capacitación. Eso es, han aprendido a ser jóvenes, pero no han aprendido a ser padres. Viene el hijo, entonces, ¿qué
¿Qué toca ahora? Aprender a ser padre. Esa es la realidad. Se forma con las experiencias diarias con sus hijos. Pero Dios le ha dotado al padre, por ser el varón, el hombre, le ha dotado de ciertas características y habilidades para que sea padre. Porque el padre le ha dado la voz más, ¿cómo se llama? Más ronca, ¿no? Grave. Y a las damas tienen una voz más delicada, ¿no? Porque debe expresar autoridad. Imaginemos a un militar que está diciendo a sus soldados, por favor, pónganse en fila, firmes, ¿no? Entonces, el hombre tiene voz de mando, eso Dios le ha dado, pero no es para maltratar, sino para ejercer la autoridad que Dios le ha dado. Y las habilidades son en que le ha dado una mente creativa para generar ingresos económicos. Eso le ha dado al ser humano, solo que tiene que mirar sus capacidades, qué sé hacer en la vida. Y entonces va a poder desarrollar esos ingresos. Dios le ha dado. Se dice que los esposos son los más dispuestos a ser mártires. ¿Por qué? Porque en la vida se enfrentan con tantos retos y están dispuestos a morir. Eso es, los héroes, los mártires, tienen que tener un carácter determinado y asegurado su destino eterno. Así es. Y entonces le ha dado el Señor habilidades, por ejemplo, para trabajar continuamente. Hay sociedades donde el trabajo es la vida, podemos decir, de sus 24 horas, abarca el 70%. Todo es trabajo, pero así soporta el hombre, ¿no? Entonces, eso es. Las damas tienen capacidad de soportar el dolor, vamos a decir, más intenso, pero los varones es en forma prolongada. Esas son habilidades que Dios le ha dado, así que hay que aceptar su naturaleza y ser feliz en eso. Cuando nos toca llevar las cargas por los hijos, hay que ser feliz llevando porque ese Dios nos ha dado. Pero el cristiano tiene recursos. Yo le enseñé a mis hijos, la Biblia dice, Jehová es mi pastor, no dice, mi papá es mi pastor. Deben enfocarse en Dios. Dios usa a papá, Dios usa a mamá, Dios usa a tío, Dios usa a tía, pero diferentes canales. Pero Jehová es el pastor de nuestros hijos. Entonces hay que saber también direccionar con sabiduría, ¿no? En eso de darle ciertas características al ser humano, le ha dado la capacidad de procrear hijos. Entonces, y entonces le ha dado esa gratificación. Los hijos no llegan a ser una carga, sino son una mayordomía que Dios nos ha dado. Así como somos responsables de cuidar nuestro cuerpo, usar nuestra ciudadanía, tenemos tanta responsabilidad de parte de Dios, cuidar nuestra vida espiritual, pero también nos ha dado la responsabilidad de cuidar nuestra capacidad de procrear. El joven tiene capacidad de procrear. Esa es una de las habilidades que Dios le ha dado. Pero ahora no significa que lo va a usar sin normas ni reglas, sino con la dirección de Dios. Así que en esa crianza de los hijos crecen físicamente, pero los padres crecen también en experiencia. Ahí está, papá y mamá crecen en experiencia de formar a los hijos. Así que ese es un padre biológico. Ese tenemos padre. Algunos dicen, pero ¿de qué voy a honrar hoy día a papá? Dices.
si nunca se ha acordado de mí, ¿de qué le voy a agradecer? Yo tengo una razón para honrar. Por muy malo que sea, haya sido papá, hay una razón. Es que le ha dado la vida. Por eso existe, ¿sí o no? Si no lo hubiera procreado, no hubiera existido. Esa es la razón. Entonces, no hay motivo para ser escasos en nuestra honra al Padre. O sea, no se le honra al Padre por sus cualidades buenas, son excelentes, ¿no? Sino porque nos ha dado la vida. Es co-creador con Dios. Eso hay que tener bien seguro, ¿no? Ya. La segunda semblanza que encuentro es el patriarca. ¿Dónde vemos esto en la cultura judía? ¿A quién llaman patriarca? A Abraham, a Isaac, a Jacob y a los líderes de las 12 tribus de Israel. Ese es el patriarca. Entonces el patriarca es el hombre que ejerce la máxima autoridad dentro del grupo familiar. Por lo general es el padre o es el abuelo o el varón de mayor edad. Se le considera el líder y quien toma las decisiones más importantes para todos. Como estoy diciendo, nosotros estamos viviendo en una cultura postmoderna que ha echado al suelo muchos recursos para formar familias. El proverbio africano dice, para formar un chico se necesita toda la tribu, porque son varios personajes. Pero ¿qué nos dice la cultura? Papá y mamá no más forman los hijos. No, señores, porque ellos tienen la experiencia, recién están aprendiendo a ser padres. Pero el abuelo ya ha pasado, pues, ha criado hijos. El bisabuelo, ¿cuánta experiencia tiene de tratar con hijos? Por eso se necesita de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, de los tíos. Y entonces es ahí donde se presenta el patriarca. Ese patriarca participa en la crianza de los hijos. No es el abuelito chocho, ¿no?, que lo tiene ahí, no, sino es en toda la formación, porque si se necesita, vamos a decir, direccionar la vida de ese niño a un propósito, el abuelo colabora, el bisabuelo colabora, no se opone, sino más bien ayuda. Bótale ese verbo, sí. Ese instrumento. Vamos a orar a que el Señor lo calla o se lo lleva. El patriarca demuestra autoridad sobre otras generaciones. ¿Por qué el judío ora? Así en su oración, dice, oh Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Así comienza su oración. En cambio nosotros decimos, oh Dios, Padre nuestro, no se acuerda de familia. Ellos tienen bien claro familia nuclear, pero la familia extendida, eso tiene valor para la cultura judía. Por eso forman a las personas. Entonces, de ahí que esa crianza no es solamente consentirlo en ciertos momentos, sino es la formación de esos nietos. Y deja una vida de ejemplos positivos, los patriarcas. Los padres solamente vamos a decir, a los justos crían hijos. Los patriarcas dejan ejemplo positivos para las futuras generaciones. A veces ya se ha ido con el Señor, se ha ido ese patriarca, pero su vida y sus obras trasciende a muchas generaciones. Por la Biblia les pruebo. Por ejemplo, usted está leyendo los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Quién ha escrito los primeros 5 libros de la Biblia? Moisés. Entonces usted está leyendo a Moisés, un personaje que ha vivido en el Antiguo Testamento. Eso es trascender a otras generaciones. Usted lee, por ejemplo, a Josué. Eso es trascender a otras generaciones.
¿Usted ha conocido al apóstol Pedro o al apóstol Pablo? Ha conocido, pero leemos. Así, hay personas que trascienden a otras generaciones. Ese es el patriarca, ¿no? Ya más, años más adelante, ya la iglesia cristiana evangélica, ¿quién lee? Lee a Martín Lutero. Por eso a veces nos dicen a nosotros los evangélicos, la iglesia evangélica fue fundada por Martín Lutero, porque él los sacó, los dividió. Ellos piensan. Pero hasta ahora se está leyendo, aunque tuvo ciertos deslices doctrinales, pero estamos hablando por ejemplo de la justificación por fe, la gracia es suficiente para salvarnos. Esa es doctrina que ha resaltado Martín Lutero. Así es. Entonces papá no vive solo para su existencia terrena. Él puede dejar huellas, obras, ejemplos para futuras generaciones. Ahí voy a hacer uso de un material que tengo. En Estados Unidos influyó bastante la cultura evangélica o protestante, ¿no? Y había un personaje que se llamaba Jonathan Edwards. Dice, ¿cuál fue la influencia? ¿Qué dejó Jonathan Edwards? Está en internet. Dice, un ejemplo maravilloso de este tipo de influencia que vemos en los primeros años de la historia de Estados Unidos fue Jonathan Edwards, famoso predicador del siglo XVIII, y su esposa Sarah. Dejaron un legado increíble basado en su influencia. Entre sus descendientes, hijos, nietos, bisnietos, todo, se cuenta, dice, 13 presidentes de universidades, 65 profesores universitarios, 100 abogados, incluido el decano de una facultad de Derecho, 30 jueces, 66 médicos, incluyendo el decano de una escuela de medicina, 80 funcionarios públicos, que se han metido a la política. Entre ellos están senadores federales, 3 alcaldes de ciudades importantes, 3 gobernadores, un vicepresidente de los Estados Unidos y un director del Tesoro de los Estados Unidos. Así es. Jonathan Edwards murió, pero como esa generación tuvo esa visión de desarrollo, de crecimiento. ¿Así? Pero a la par también de eso se puede decir que hay familias que dejan instrumentos de maldad para maltratar a la raza humana. Entonces depende cómo se vive uno. Volviendo, otra semblanza que vamos a ver es por el tiempo, que ya se va, no hemos pagado la luz, por ahí se ha cortado. Es el padre espiritual. También es el padre. Mira, un padre puede ser, a la vez puede ser padre biológico, puede ser patriarca y puede ser padre espiritual. ¿Quieren conocer al padre espiritual? Primera Timoteo 1:2. Primera Timoteo, capítulo 1, versículos. Leamos eso, si ya tienes. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ves? ¿Cómo dice Pablo de Timoteo? Dice, mi verdadero hijo en la fe. Eso es un padre espiritual. El papá también puede ser padre espiritual de sus hijos, aparte de ser padre biológico. Ahora vamos a conocer, ¿no? Dice, es la persona que lleva a otra persona o una familia a una experiencia de salvación. Eso es. Pablo estaba yendo en su primer viaje misionero y predicó en un lugar en Listra. Y ahí el Señor hizo un milagro de sanidad y dijeron, dioses en forma de hombre han venido, le querían adorar. Y entonces llevaron, dice, todos esos adornos que le ponen. Ellos tuvieron que oponerse y la multitud entonces
cambió de parecer, porque había pues tantas ideas, murmuraciones, y ¿qué pasa? Lo apedrearon, lo arrastraron fuera. Pero ahí estaba Timoteo, un adolescente. Entonces se dice que Timoteo vio a su héroe, porque los adolescentes tienen personajes héroes, son fans de ciertas personas, buenas o malas. Entonces, para Timoteo, su fan es Pablo, porque entonces, que ese hombre, cómo habla, predica, y Dios ha manifestado, y se convirtió. Y en el segundo viaje, escuchó que los hermanos decían, ese adolescente Timoteo ha cambiado, cómo ahora habla a otros, y su testimonio. ¿Y qué dijo Pablo? Conversó con porque Timoteo tenía solamente abuelita y mamá. Y dijo, yo puedo decirle que me acompañe tu jovencito. Ya le dieron permiso. Y en su segundo viaje ya le acompaña Timoteo. Y entonces él camina, pero no solamente Pablo está pensando, me va a ayudar a llevar la carga, el bulto, no, sino le está instruyendo en la vida espiritual. Es su hijo espiritual. Ahora te está preocupando de que crezca en la vida cristiana y sirva al Señor. ¿Ves? Por eso le llama verdadero hijo en la fe. En el aspecto emocional se dice, ¿no?, que Timoteo encontró un padre. Él le vio como padre, porque Timoteo tenía un padre romano que no le hacía caso. Entonces encontró en Pablo, padre, y llenó su corazón ese vacío. ¿Y Pablo tenía hijos? No tenía hijos. Y encontró en Timoteo su hijo, y llenó el vacío de Pablo. Por eso hay esa cercanía entre ellos. ¿Ves? Eso encontramos. Luego, en otra ocasión, es en el libro de Filemón, 1:10. Ese libro es una hojita nomás. Y dice ahí, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo estaba en Roma, preso por la causa de Cristo, y entonces de alguna forma se relacionó con Onésimo, que era un esclavo que había escapado, y por eso lo capturaron y ahí estaba en la cárcel. Y se convirtió a Cristo. Ya pues con el paso del tiempo está creciendo, y yo creo que Pablo le dijo, mira, tienes que enmendar ese error. Ya eres salvo, ya te vas al cielo y todo eso está bien, pero has hecho errores. Tú eres un esclavo. Has dejado, vamos a decir, a un amo ahí, y eso es ilegal. Así que, pero si me mandan a la cárcel, pero ese es el asunto. Así es la situación en la vida. Entonces le dijo, tienes que volver a tu amo. Tienes que decirle, yo me convertí a Cristo y ahora vivo una vida diferente. Nunca más me voy a escapar. Y dice, mira, te voy a mandar una carta. Esta carta le entregas a tu amo. ¿Ves? Y fue con esa carta. Y como Pablo él le conocía a Filemón, y a Filemón también le había ayudado en su vida espiritual, y Pablo le escribe, recíbele, él es mi hijo, dice, él es mi hijo, yo le engendré en las prisiones, recíbelo, no como un esclavo, sino como un hermano, recíbelo. Y si te robó algo, ¿no? Si te robó algo así, yo te voy a pagar, dice. Pero no quiero recordarme, dice, tú también me debes. Así le dice. Y por eso le recibió. Es su hijo. ¿Y dónde lo llevó a Cristo? En las prisiones. Es el Padre espiritual. Como Padre espiritual puede haber diferentes niveles de relaciones. Otra vez vamos a la Biblia.
1 Corintios 4:14. Ahí los que están con la Biblia. 4:14. Toda la iglesia de Corinto eran sus hijos espirituales. Leer. Amén, pastor. Eh, No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos Cuat- del presbiterio. 1 Corintios 4:14. 4:14. Mm. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Ajá. ¿Ves? Mira, toda la iglesia eran sus hijos espirituales. Pero con ellos no pasaba mucho tiempo, solamente cuando le visitaba. Así que hay diferentes niveles de relaciones. Otros más cercanos, como Timoteo, por ejemplo, que viajaron juntos. Y con Onésimo, que estuvo un tiempo y luego ya salió en libertad, pues. Pero con la iglesia de Corintio, cuando le visitaba, pero ellos eran sus hijos espirituales. Pero esa iglesia tenía una dificultad con el ministerio de Pablo, y entonces era un ministerio sufrido. Pero de todas maneras les atendía, les visitaba. Y como a hijos los trataba, ¿no? Aunque ellos no se portaban bien, Pablo nunca dejó de amarlos. Entonces, el padre espiritual es el que lleva a las personas a Cristo. Puede ser una persona, una familia, una iglesia. Es el padre espiritual. Pero como estos hijos van a crecer, tienen que el padre espiritual le lleva a los hijos hacia una visión de servicio a Cristo, porque no hay mejor manera de vivir la vida cristiana sino sirviendo al Señor. Y por eso les ayuda para que los hijos sirvan al Señor, sus hijos espirituales, ¿no? En eso también hay una figura de los hijos. Los padres espirituales no abusan de sus hijos, no se benefician de sus hijos. Siempre están más bien invirtiendo en los hijos. Hoy se ha dañado bastante la figura del pastor, porque, por decir, hay pastores que explotan a la iglesia económicamente, y ya no es una vida de servicio, se ha visto ya solamente por el ámbito material. Y la Biblia no nos habla de esa forma de servir al Señor. No busca recibir beneficios materiales, no busca recibir, sino, si me amas, si me tratas bien, entonces yo también te trato bien. No, el siervo de Dios ama con el amor de Cristo. Esa es la visión del Padre espiritual, ¿no? Se dedica a la formación de los valores en sus hijos espirituales, porque esas virtudes, esos valores le va a servir en la vida, en cualquier lugar que esté. Podemos darle, quizás la iglesia puede convertirse en un centro de talleres. Enseñamos todos los talleres aquí, la gente aprende a hacer sus ingresos económicos, todo, pero puede mejorar su situación económica, pero si no se reconcilia con Dios, va a morir y se va al infierno. ¿Qué hemos hecho? Le hemos ayudado solo en esta vida, materialmente. En cambio, los padres espirituales buscan instruirlo o formar en ellos los valores espirituales, las virtudes, porque eso lo va a preparar para la eternidad. Ahí están. Entonces, la mejor herencia de un padre espiritual para sus hijos no son el conocimiento, las facilidades materiales, no, sino de que estén a cuentas con Dios y estén listos para entrar al cielo. Esa es la meta, ¿no? Y esa formación no se transmite por teoría, sino
por una impartición de vida. Nosotros quizás no hemos entendido cuando se transmite la enseñanza o la predicación, ustedes están recibiendo la impartición de vida del que está enseñando. Eso es. No es solamente teoría. Por ejemplo, a usted le enseña inglés, matemática, comunicaciones, eso es impartición de conocimiento. Pero en el ambiente espiritual, ustedes están recibiendo impartición de vida. O sea, lo que yo vivo, ustedes están recibiendo, influye en ustedes. Si yo estoy mintiendo, vamos a ir por ahí, estoy mintiendo, y luego dicen, hay que hablar verdad, hay que hablar verdad. ¿Qué van a recibir? No la teoría, van a recibir lo que yo vivo. Ese es el problema. Y entonces, los padres espirituales transmiten esa enseñanza a través de una impartición de vida, ¿no? Y eso es un costo. A nosotros tenemos que vivir en santidad no solo por nuestra situación personal, yo y mi Dios, sino por causa de ustedes, nosotros tenemos que vivir un nivel de vida espiritual más alto, en santidad más alto, porque no podemos estar aflojando en las cosas espirituales y eso va a impartir a la iglesia. Ese es el padre espiritual. Pero la última que puede ser, es el padre ministerial. Algo hemos visto en Pablo, pero vamos a leer Filipenses 2, 19 al 23, un poquito largo. Ya está hablando Pablo en el aspecto ministerial. A ver, Moisés. Espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber que de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Ahí está Pablo y Timoteo. Mira, no solamente cultivó su vida espiritual, ahora ya estamos hablando que está cultivando su vida ministerial. ¿Y cómo lo trata ahí a Timoteo? Dice, dice, porque todos buscan, porque ya conocéis, dice, los motivos de él, el 22, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Había esa relación, pues. Como un hijo, vamos a decir, ¿no? Le apoya a papá, le busca que esté feliz, ¿no? El hijo que apoya a papá no está viendo, yo te voy a tener ganancia acá, ¿no? Sencillamente que le vaya bien a papá. A servir, dice, en el Evangelio. El apóstol Pablo le brindaba ese cuidado espiritual, pero él estaba, vamos a decir, decidido a servir al Señor. Esa es la formación ministerial. Entonces, el padre ministerial es la persona que guía a otra persona para involucrarse en el servicio a Cristo, en un ministerio específico. Entonces ya no es solamente que puede ser ujier, no sé, intercesión en la iglesia, sino es un ministerio, porque Timoteo llegó a ser pastor de una iglesia y luego supervisor de varias iglesias. Es la persona, es el padre espiritual que enseña sobre las habilidades ministeriales. Es decir, yo creo que Timoteo aprendió de Pablo de predicar, así, ese fervor de presentar el Evangelio. Esa visión que tenía Pablo de ganar el mundo para Cristo, Timoteo también lo tenía. Que está captando las habilidades ministeriales. Eso es bueno, es muy saludable, ¿no? El padre ministerial camina junto con su hijo ministerial, ¿no?
en las experiencias de servicio al Señor. Es ahí donde se aprende. ¿Por qué Jesús llamó a los discípulos a un internado? 3 años, porque ahí iban a caminar juntos. No estarían solos realizando cultos, vamos a hacer cultos, campaña evangelística, sanidad a los enfermos, sino en el diario vivir. Por ejemplo, se terminó la campaña, la sanidad, los milagros, ahora se miran los 12, pero eran más, 13 con Cristo, por lo menos eran 50 personas. Y ahora, ¿dónde vamos a almorzar? Ya hacen algo en la tarde y ahora, ¿dónde vamos a cenar? Esas son las situaciones de la vida. Ellos no son ángeles que solamente viven de oración. Dice, Señor, llena mi estómago, ya no tengo hambre. ¿No? Tenían necesidades materiales. Entonces, es ahí donde se conoce al Dios que provee, al Dios que sustenta. Y se forman, estos hijos ministeriales se forman también en esa misma fe. Por eso entonces el Padre no es solamente el Padre biológico, sino hay diversas semblanzas del Padre y que pueden extenderse. O sea, es una bendición que Dios nos ha dado a los varones, esta función de Padre. Claro, algunos deciden por no formar familia, que se han entendido que ese es el propósito de Dios, así será. Pero el Señor tiene propósitos para los padres, ¿no? Así que en este día lo que estamos agradecidos al Señor que los padres hayan cumplido su mayordomía como padre, han dejado huellas para las futuras generaciones. Han dejado ejemplo, han dejado un bienestar, algo que va a ayudar a la humanidad. Así que vamos a dar gracias a Dios por los padres. Oramos al Señor.